Profe Beatriz me pone presente, porfa. Ya, buenas tardes, mis queridos alumnos del Centro Educacional San Alfonso. Bienvenidos a su 10ª clase de matemática. Hoy día vamos a comenzar con un concepto nuevo que se llama ecuaciones. Con su respectivo profesor, don Máximo Parada, quien les habla, nuestra querida educadora diferencial, la señorita Beatriz Lobos y la señorita Karen Espíndola, y mis queridos alumnos del tercero y cuarto medio A y B. Los objetivos para la clase de hoy son varios, pero son bien sencillos. Primero vamos a identificar ecuaciones, cuáles son ecuaciones y cuándo no son ecuaciones. Vamos a identificar ecuaciones cuadráticas, que ese es el tema que en realidad vamos a estudiar, ecuaciones cuadráticas. Vamos a identificar características de esta ecuación cuadrática y vamos a identificar los coeficientes de una ecuación cuadrática. Solamente vamos a mirar, ¿ya? Y en algunos casos a aplicar algunos conceptos básicos, sumar, restar. Ya. Les voy a presentar algunas ecuaciones, y yo creo de las más sencillas. Esa es una de las más sencillas que ustedes han visto, ¿ya? Y fíjense, mira, esa es una ecuación, uno dice, pero ¿cómo se le ocurre hacer esas cosas? Fíjense que ahí hay una adivinanza, un modelamiento matemático de una adivinanza. Si en la vida uno puede modelar muchas cosas matemáticamente. Miren, yo les voy a decir por qué. Yo le digo a mi papá, o bueno, no, mi hija me dice a mí, papá, ¿qué número estoy pensando que si le sumo 7 me da 10? Ahí está, pues planteado como una ecuación. Y ustedes dicen, ah, es 3, profesor. Ya, esa es una ecuación. Fíjense que aparece un puro X. No tiene ningún exponente, ¿cierto? Acá aparece el X aparecen varios números y la X aparece a los dos lados de la igualdad, ¿cierto? Bueno, ahí uno lo que tiene que hacer es resolver la ecuación y dejarla como la primera, ¿ya? La idea es tratar de encontrar el valor de X, pero no lo vamos a hacer ahora, no se preocupen. Aquí tienen otra ecuación muy parecida, pero fíjense que tiene dos letras, es decir, tiene dos incógnitas, la X y la Y, ¿ya? Tampoco tienen exponentes. Ah, y aquí aparecieron los exponentes. Mira, aquí tenemos una ecuación con un exponente y está elevado a 2. Y al ladito aparece más 2x, y en el x, como no tiene exponente, se asume que es exponente 1. ¿Se acuerdan? Y fíjense que hay otra. Aparece exponente 1, exponente 2 y exponente 3. Esa se llama ecuación cúbica. Y la anterior, esa, se llama ecuación cuadrática porque está elevada al cuadrado. Y es lo que vamos a estudiar en estas presentaciones. ¿Listo? Observemos algunas características y aquí les marqué la que nosotros vamos a estudiar. Esa se llama ecuación cuadrática porque está elevada al cuadrado. ¿Ya? Ya. Hay varios tipos de ecuaciones. Dimos cuenta que había ecuaciones lineales o de primer grado, es decir, donde no llevan exponente las letras. Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, donde el exponente más grande es 2 o al cuadrado. Ecuaciones de dos o más variables. ¿Se fijaron que había una que tenía una X y una Y? Pueden tener Z, W, varias variables. Y otro tipo de ecuaciones. Hay ecuaciones logarítmicas, ecuaciones con raíces, ¿ya? Pero nos vamos a quedar nosotros con el punto 2. Vamos a definir lo que es una ecuación. Dice, una ecuación es una igualdad, y mire cómo les voy a destacar ahí, es una igualdad, es decir, si yo no tengo el signo igual, no es ecuación. Acuérdense de eso. Establecida entre dos expresiones, en la cual puede haber una o más incógnitas que deben ser resueltas. En el primero, en el amarillo, ¿se acuerdan que estaba la pura X y después en uno ya apareció una X, una Y? La idea es resolverla y encontrar esos valores. Y hay varias formas de hacerlo. Otra definición muy parecida dice, una ecuación es una igualdad. Mire cómo vuelve a recalcarme, es una igualdad, en la cual hay hay términos conocidos y desconocidos. Los conocidos son los números, el 7 igual 10, ¿cierto? Y en los desconocidos son las letras y a eso se les llama incógnita, ¿ya? ¿Por qué se llama incógnita? Porque uno tiene que descubrirla, tiene que encontrarla. Una ecuación expresa las relaciones entre valores conocidos, como el 2x, el 2, ¿cierto? Que son una constante, y los desconocidos, que son las incógnitas, los que no conocemos. Las ecuaciones, dice, pueden ser puramente matemáticas, abstracto, o puede ser la representación de un problema concreto. ¿Cierto? Como cuando le mencioné, papá, ¿qué número estoy pensando que si le sumo 7 me da 10? Y también puede ser una cosa puramente matemática para calcular alguna función o graficar, ¿ya?
Vamos a ver los elementos de una ecuación y vamos a ver una ecuación sencilla. Miren, ahí tenemos varios elementos. El primero, cuando en la parte de la izquierda del signo igual, se llama primer miembro. Y el que está al lado derecho del signo igual se llama segundo miembro. Entonces, siempre una ecuación tiene dos miembros, uno a un lado de la igualdad y el otro al otro lado de la igualdad. ¿Ya? También, en una ecuación, nosotros tenemos las letras, que en este caso es una cantidad desconocida y se llama incógnita. Y tenemos los valores que uno conoce, que se llaman cantidades conocidas y se llaman constantes, porque no van a cambiar. Ese es 12 y ese es 30 y no van a cambiar. ¿Ya? Siempre va a ser 12 y 30. Ahora, si los tengo que sumar o restar, me va a ir dando otro valor, pero el 12 y el 30 siempre tienen ese valor fijo. El X es el que tengo que encontrar. Ya. ¿Cómo resolvemos una ecuación? No lo vamos a hacer, pero tranquilo, no se preocupe. Sí, vamos a ver una pequeña ejemplificación. Dice, el objetivo de una ecuación es conocer las cantidades desconocidas o incógnitas. Dice la o las cantidades. En este caso es un puro X. ¿Cierto? Entonces uno le puede decir, ¿cuánto vale X en esta ecuación? ¿O qué valor debe tener X para que satisfaga la igualdad? ¿Alguno así? 18. 18, correcto. ¿Ya? La edad de su profesor de matemáticas, haciendo clase. Ya, es 18, y tú como lo resuelvas te va a dar 18, no te va a cambiar, ¿ya? Pero eso tú lo tienes que descubrir, y en este problema sencillo es fácil verlo, ¿ya? Ya. ¿Cómo se resuelve una ecuación? Fíjense, ahí yo tengo una ecuación, fíjense, una ecuación, una igualdad es una balanza. Cuando ambos lados pesan lo mismo, la balanza está en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la igualdad es una balanza en equilibrio. Miren lo que va a pasar aquí. Ahí tengo la igualdad, ¿cierto? Pero como yo quiero que el X quede solito para despejarlo, yo le voy a restar 12 para que desaparezca. 12 menos 12, 0, y se fue. ¿Pero qué hice ahí? Profe, ¿serían Dale, 30 dígame. menos 12 o no? ¿Sí? No se Ese, escucha. ese 12 que yo le resté, fíjense, en la primera parte, cuando desequilibré la balanza, lo hice en un puro lado y me desestabilizó la igualdad, no se cumple. Cuando uno hace algo en un lado, también lo tiene que hacer en el otro. Por eso también resté 12 al 30. Y ahí se mantiene la igualdad y obviamente se mantiene el equilibrio de la balanza. ¿Ya? Entonces esto solamente es para graficarles que cuando uno hace algo a un lado de la ecuación, lo tiene que hacer al otro lado de la ecuación. Después les voy a explicar el lenguaje más coloquial, ¿ya? Y lo que en el fondo uno está haciendo. Ya, veamos entonces. Ahí tenemos la ecuación inicial, ¿se acuerdan? Entonces, si yo resto para que desaparezca el... No se escucha. Profe, no lo escucho. No se escucha, profe, se le va la voz. Ya, Profe, no lo escucho. Ahora se Ahora escucha. sí, ahora sí. ya, ahora sí. Miren, cuando yo tengo una ecuación, la idea es despejar el valor, y al despejarlo, la idea es sacar el 12, me está molestando. ¿Y cómo lo saco? Resto 12. Y al restar 12 ahí, tengo que restar 12 al otro lado. Y ahí queda la X solita, y al quedar solita yo sé cuánto vale. ¿Ven? ¿Lo ven? Abajo, en la segunda línea. Listo. Y ahora digo, 12 menos 12, 0. Queda la X solita. Y 30 menos 12, 18. Ya encontré la solución. Lo que planteó en delante alguien por ahí. Listo. Oiga, profe, ¿y es necesario poner el 12 menos 12? No, pues que ya estoy siendo formal. Después te digo que lo vamos a ver en una forma más coloquial, más sencilla. Pero que en el Ah, ya, fondo lo que uno hace es que me eso. había confundido. En el fondo lo que uno hace es eso. Si lo hace a un lado, lo hace a los dos. Ya. Miren ahora, vamos a ir a ver las ecuaciones de segundo grado, que en realidad las que nos interesan. Pero no se asusten, no vamos a resolver ninguna todavía. ¿Qué es una ecuación de segundo grado? Es aquella ecuación en que la variable está elevada a 2. ¿Se acuerdan que fue una la que marcamos al principio? O les puedo decir, es aquella en que la incógnita, el X, ¿cierto?, está elevada a su segunda potencia.
O les puedo decir, es aquella en que la incógnita está elevada al cuadrado. Cualquiera de estas tres definiciones es válida. Ahora, de ahí su nombre, miren, segunda potencia, lo estoy marcando en amarillo, ¿lo ven? Segunda potencia. Entonces significa que, por eso su nombre, ecuación de segundo grado, porque es a la segunda potencia. O también, cuadrado, dice, es aquella en que la incógnita está elevada al cuadrado. Entonces a veces se llaman ecuaciones cuadráticas. Entonces tú hablas de ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática, estás hablando exactamente del mismo concepto. ¿Ya? Ya. Una vez que nos estamos familiarizando con los nombres, vamos a ver un ejemplo de ecuación de segundo grado. Miren, vamos a ver. Ahí tenemos un ejemplo. ¿La x aparece al cuadrado? Sí, perfecto. Es ecuación cuadrática. Si apareciera a la cuarta o a la quinta, no nos sirve. Tiene que aparecer el x al cuadrado. Y ni una potencia mayor. El 2 es la mayor potencia. Si no, se llamaría cúbica o ecuación cuarta. ¿Ya? Por eso se llama ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática, porque el máximo exponente es 2. Fíjense, ahí tenemos otra. Aparece un 5x, pero ese x está elevado a 1. Y acá aparece un x cuadrado, y la mayor potencia es 2, listo, es ecuación cuadrática, y aparece el signo igual, ¿se dan cuenta? Si no aparece el signo igual, no es ecuación. ¿Ven? Ahí aparece. Con valores a ambos costados. Y el x está al cuadrado, y es la mayor potencia. Y ahí tenemos otra. Dice menos 3x cuadrado. Y el x cuadrado es el exponente más grande. Listo. Ecuación cuadrática. Listo. Ahí tenemos 4 ejemplos bastante sencillos para identificarla. Entonces ahora vamos a entrar a definirla. Dice, la ecuación de segundo grado asume la forma ax cuadrado. ¿Se acuerdan que un número multiplicando el x cuadrado? Más un número b multiplicando la x. Más un número solito. Igual 0. Donde A, B y C son números reales, es decir, puede ser una fracción, un número decimal, un número negativo, un número positivo, ¿ya? Y son llamados coeficientes. A, B y C se llaman coeficientes de la ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, hasta el momento hemos visto que con ecuación cuadrática es donde la x, su mayor potencia es 2. Y tiene que aparecer, no puede no estar. Y por eso dice al ladito, mire, está marcado en rojo. A es distinto de 0, no puede desaparecer. Siempre va a estar el x cuadrado. B y C pueden desaparecer. Como aquí, miren. Miren, arriba en el primer caso. Ahí hay un solo valor. Falta el x, ¿sí? Ya. Entonces, A, B y C se llaman coeficientes de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Y esa es la forma. Siempre uno, cuando la quiera ordenar, tiene que ordenarla así. Veamos algún ejemplo. Miren, aquí no está ordenada. Aparece el ax cuadrado más bx menos 8 igual 10. Pero allá en vez de decir 10 debería decir 0. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Miren. Debe decir 0. Entonces aquí yo tengo que el 10. Fíjense en la forma. Esa es la forma. ¿Ven? Que aparece igualado a 0. Entonces yo tengo que ver la forma de tomar esa, igualarla a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer al lado derecho con ese 10? Tengo que restarle 10 para que me dé 0. Pero si le resto 10 allá, tengo que restarle 10 a los dos lados. ¿Se acuerdan? Listo, resuelvo. Mire, 3x cuadrado se mantiene, más 2x, y menos 8 menos 10 me da menos 18, y 10 menos 10, 0. ¿Listo? Fíjense en la forma, la respeta. ¿Respeta la forma ax cuadrado más bx más c? Sí, la respeta. Listo. Una vez que yo la ordené, miren, una vez que la ordené, la tengo ordenadita, tengo el 3x cuadrado más 2x menos 18. Fíjense la forma de la ecuación cuadrática. Y la puse arribita para que ustedes me digan, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Vamos, arriesguense. 3. La A vale 0, profe. No, fíjate, mira la de arriba con la de abajo, 3. compara. 3, ¿cierto? Bien, maravilloso. 3. ¿Cuánto vale B? 2. 2. ¿Cuánto vale C? 18. 18. Y si yo les digo que no vale Menos 18. menos 18, porque acuérdense que la fórmula arriba es positiva. Entonces yo esa resta, al transformarla en suma, el 18 me va a quedar negativo. ¿Se acuerdan que cuando tengo una resta la puedo transformar en suma y le cambio el signo al sustraendo? Ya, pero mire, siempre fíjense, me da lo mismo, miren. El 3 adelante, ¿qué signo tiene? Ninguno, es 3.
El 2 del X, el B, ¿qué signo tiene adelante? Positivo, queda positivo. Positivo. 18, ¿qué signo tiene adelante? Negativo. Listo, entonces queda Negativo. perfecto. Veamos otro ejemplo, miren. Y arriba les coloco la forma para que ustedes me vayan diciendo, el que acompaña al X cuadrado se llama A, el que acompaña al X se llama B, y el C es el número que está solito. Fíjese, el C es el número que está solito ahí. Menos 18, está solito. Ya, hagamos esta. ¿Cuánto vale A? Menos 2. Menos Dos. 2. Los dos. ¿Cuánto Menos vale B? 2 X elevado 12. 12. a 2. ¿Cuánto vale C? 12. No, C, ¿cuánto vale? Cero. C. No, cuando no- 0, 0. cuando- correcto, cuando no aparece, vale 0. Claro. Maravilloso, maravilloso. Aquí tenemos otro, miren. Y les voy a colocar arriba la fórmula, Mira, ¿viste? la forma, Ya. y ustedes digan, ¿cuánto vale A? Menos 3. Menos Menos 3. 3. Menos 3. ¿Cuánto vale B? 21. 21. ¿Cuánto vale B? 0. 0, porque no aparece nada con X. No aparece nada con X, 0. 0. ¿Y cuánto vale C? 21. 21. C es el número libre, el número solito, se llama término Ahí libre. es 0. Cuando te B es aparece el una X, coeficiente de X y A es el coeficiente del X cuadrado. Entonces, cuando le digo ¿cuánto vale A? Yo le estoy preguntando por el número o el coeficiente que acompaña al X cuadrado. Cuando le pregunto ¿cuánto vale B? Le estoy pidiendo que me diga el coeficiente del X o el número que acompaña al X. ¿Cierto? En el de abajo. Y cuando le pregunto por C, le pregunto por el número solito o el término libre. Claro. ¿Ya? 21. Aquí tenemos otra, miren. ¿Cuánto vale A? 4. 4 4. elevado. ¿Cuánto vale B? 0. 0. 0. ¿Cuánto vale 0. C? Perfecto. 0. ¿Se dan cuenta que la nunca puede ser 0 porque si no, no sería ecuación cuadrática? No, pues. La nunca puede ser 0. Siempre va a ser el numérico. No va a ser Correcto. Veamos otro. Miren, aquí está, pero no está el... ordenado. ¿Cómo hacerlo solo? Encuéntrenme A. Y no va a faltar que me diga, A vale menos 5. 5. Menos 5. 5. B, ¿cuánto vale? 4. Menos 4. Menos 4. 4. ¿Y cuánto vale C? 5. Menos 5. Menos No, 5. no. No sé. Menos No. 12. Así. Más 7. ¿Qué tengo que hacer cuando no está Menos ordenada 12. la ecuación? Ordenarla. Ya, y el menos 12 allá está molestando, ahí debe decir 0, ¿cierto? Menos Entonces, ¿qué hago? 17. Entonces, ¿qué hago? Si Hay que dice menos restarlo. 12, Menos 17. ¿cómo no? Que ¿Cómo le anulo haga ese menos todo. 12? Menos 12. No, Le pues, resta. y le resto 12 me va a dar menos 24. ¿Sí o no? Tomándolo. Cuando dice menos 12, le sumo 12. Ah, le sumo 12, claro. ¿Sí o no? Ahí está. Porque dice le menos pusiste 12, si más le hago 12. menos 12 me va a dar menos 24. Y como lo hago a un lado, se hace en ambos lados. ¿Listo? Y fíjense allá, 12 menos 12 ya, me va a sí. quedar 0. Ya. Me queda el 5x cuadrado, me queda el menos Más 4x. 7. Y 5 con 12, uno negativo y el otro positivo, se restan, me da 7. Y como el 12 es positivo y es mayor, queda más 7. Y ahora yo le digo, ¿cuánto vale A? 5. Menos 5. Sí. Menos 5. ¿Cuánto vale B? Menos 4. Menos Menos 4. ¿Cuánto cuatro. vale C? 7. 7. ¿Se dan cuenta que no valía ni menos 7. 5, ni menos 12, ni menos 17? Perfecto, ¿ven? Bien, qué rico, vamos avanzando. Maravilla. Otro ejemplo. ¿Qué hace el menos 22? Está molestando, dígame usted. Me está molestando. Hay ¿Cómo que lo anulo? ordenarlo primero. ¿Ya? Maravilloso. Ya lo ordené. El X cuadrado, el X y después el término libre. Perfecto, hay que ordenarlo. Muy buena respuesta. ¿Qué me molesta ahora? El menos 22. Menos 22. ¿Qué tengo que hacer ahí entonces para que se vaya? Sumarlo. Tomarlo con 18. Perfecto. Y si lo hago a un lado, lo hago en los dos, ¿cierto? Los dos. En ambos Ahí, lados. ese, Si no, con no ese, se mantiene la igualdad. sumarlo. Y ahí, ese, con ese. Ya, estamos claros que el menos 22 más 22 me da 0. Entonces acá me queda 3x cuadrado, negativo, más x, Más y menos 18. 4, más 22 queda 18 positivo, porque al 22 le resto 4 y queda positivo, ¿cierto? Y ahí está lista, po. Pregunta del millón, ¿cuánto vale A? Menos 4. Menos 3. Menos 3. ¿Cuánto vale B? 1. Menos 4. Perfecto, muy bien, vale 1. Cuando no se ve, igual que el exponente, cuando no se ve un compañero, oye, te pregunto, ¿cuántas X hay ahí? Una, po, Sí. ¿cierto? Entonces, el coeficiente del X cuando está solito es 1.
Ahora, si dijera menos X, sería menos 1. ¿Ya? Profe, una consulta. Me perdí en una parte. ¿Dónde se perdió? En la postura del orden. ¿Por qué si está el 3x elevado a 2 en la tercera posición, después pasa a ser de los primeros? Porque recuerda que la fórmula dice que es ax X cuadrado cuadrado. más bx más c. Entonces tengo que ordenarla partiendo del x cuadrado, después el x y después el número que está solito. Y ahí el joven dijo, ordénala. Y ahí la dejamos ordenada en la segunda línea, ¿te das cuenta? Ah, ¿no? ya, profe. Eso. Ya ahora me acordé. Porque si tú la tienes Tienes razón. desordenada, para identificar el A, el B y el C te vas a perder. ¿Ya? Entonces ahí es más fácil encontrar el A, que es el que acompaña el x cuadrado, menos 3, el B, el que acompaña el x, que es 1, y el C, ¿cuánto quedamos que valía? 18. 18, perfecto. Ya, para finalizar, fíjense, aprendimos lo que era una ecuación cuadrática, lo que era una ecuación, tiene que haber una igualdad, si no hay igualdad, no es ecuación. ¿Cierto? Entonces, para finalizar, recuerden, ¿viste? Ahí está el que preguntó recién, ¿por qué hay que ordenarla? Porque esa es la fórmula para que yo encuentre el A, el B y el C. Ahora, si alguien es más capaz de... Profe, una consulta, ¿el resultado siempre tiene que darme 0, sí? Para que sea una ecuación cuadrática, sí. Ah, ya, Tú perfecto. tienes que ordenarla. Después, mira, vamos a ver más adelante por qué ese orden, porque después con el A, el B y el C, nosotros vamos a jugar y vamos a encontrar el valor del X. Esa es la idea. ¿Ya? Listo. ¿Y cómo se llaman A, B y C? ¿Cómo se llaman? Son coeficientes. A es el coeficiente que acompaña el X cuadrado, B el coeficiente que acompaña el X, y C es el coeficiente o término libre. ¿Ya? Pueden consultar el siguiente link, la primera parte, eso dura 8 minutos, ese link, la primera parte del video le explica varias cosas de las que hemos visto ahora, ¿ya? Listo, el desafío, pongan atención y de ahí se conectan al link que yo les voy a dar, los vamos a subir al grupo, se van a conectar a ese link que yo les voy a dar, les va a aparecer esto, desafío de ecuaciones cuadráticas. Ustedes para variar tienen que colocar su nombre, marcar el curso, ¿cierto? Y le empieza a aparecer, miren, en esta primera pregunta dice que aquí puedes seleccionar más de una alternativa, te está preguntando cuáles son ecuaciones cuadráticas. Fíjate, arriba está la instrucción y dice, debes seleccionar las alternativas correctas, hay más de una, en el 1 solamente. En el ejercicio 2, 3, 4 y 5, ahí deben seleccionar una opción nomás, una es la correcta, ¿ya? Y les pregunta, ¿por qué esa ecuación, por qué cada una de esas que está ahí no es ecuación cuadrática? Les va a preguntar, ¿por qué no es ecuación cuadrática? Y ustedes tienen que encontrar cuál de las... Profesor, Escucho. perdón que lo moleste, las cuadráticas entonces eran las que daban 0. No necesariamente, yo la ordeno para encontrar los coeficientes, pero cuadrática puede ser... Las cuadráticas son las que están elevadas a 2 y Es terminan en 0. Ah, ya. No Muchas gracias. necesariamente terminan en 0, acuérdense que vimos varios ejemplos. Bueno, aquí hay que seleccionar solo una. ¿Ya? Listo, seleccionan una y después se van a ir con la pregunta 6, 7 y 8, con esa pura imagen. Y les va a preguntar por el coeficiente de A, de B y de C. Terminado eso, les va a entregar esa imagen, eso significa que ya me llegó. Ya, chiquillos, confíen en sus conocimientos, cualquier consulta por WhatsApp, ahí está, ustedes ya lo conocen, y les activo, y gracias por la experiencia matemática y educativa, y les se va a activar inmediatamente.